días, hermanos. Buenos días. Gusto en verlos, gusto en tenerlos una vez más aquí en la casa del Señor hoy domingo. Hoy vamos a hablar sobre persistiendo en Cristo. Ese es el tema de esta mañana, persistiendo en Cristo. Y ahí en su nota dice, debajo del título, hay una pequeña definición, por decirlo así, dice: persistir en Cristo es sinónimo de permanecer firme en Cristo. Por decirlo así, seguir fiel a Cristo contra viento y marea. Es por eso que el Señor Jesucristo en alguna parte del Evangelio dijo que solo los valientes, ¿qué hacen los valientes? Arrebatan el reino de los cielos. Entonces de ahí nosotros derivamos un pensamiento que decimos: el camino del Evangelio, el camino de ser cristiano es solo para los valientes. Claro que sí, porque cuando uno comienza a vivir la vida cristiana, allí vienen los problemas. Por eso yo siempre les he dicho, hermano, cuando alguien dice: conviértete a Cristo y todos tus problemas se acaban, esa es una de las más grandes mentiras. Más bien debe ser a la inversa: conviértete a Cristo y tus problemas comienzan. ¿Qué dice usted? ¿Es cierto o es una exageración? ¿Es cierto o es una exageración? ¿Qué dice usted? Es cierto, es cierto, es cierto. Yo le voy a decir por qué es cierto. Porque cuando alguien se convierte en cristiano o cristiana, fíjese, cuando usted se convierte en hijo de Dios o en hija de Dios, desde ese momento usted tiene 3 enemigos. ¿Cuáles son? Primero, enemigo número 1 que tiene a partir desde el momento que se vuelven cristiano o cristiana: Satanás. Ya, no lo miren, pues ya están mirando algunos acá, ya. Algunos se están mirando y dicen Satanás. El otro enemigo, la carne. Y el otro enemigo, el mundo. 3 enemigos: Satanás, la carne y el mundo. Porque la gente que no conoce a Dios, la gente que no es hijo de Dios, la gente que no es hija de Dios, no tienen a esos enemigos, a esos 3 enemigos. Pero cuando alguien se vuelve hijo de Dios, hija de Dios, tiene 3 enemigos: Satanás, la carne y el mundo. Por eso es que le digo, decir que cuando uno se convierte a Cristo los problemas se solucionan, se acaban, eso es mentira. Yo le digo, tus problemas se ponen peores. Pero la diferencia es que cuando estamos en Cristo, hermanos, la vida y los problemas se hacen más llevaderos, porque contamos ya con la ayuda de Cristo Jesús. ¿Amén? Claro que sí, los problemas se hacen más llevaderos. Entonces vamos a hablar de persistir en Cristo. Vamos a hablar en esta mañana, y como dice ahí en su nota, si usted persiste en Cristo, puede servir efectivamente. Y ese es un pensamiento que resume mucho el mensaje de esta mañana. Si usted persiste en Cristo, puede servir efectivamente. Estamos hablando del servicio en la iglesia, en la obra de Dios. Si usted es fiel a Cristo, usted se convertirá a la larga en un buen siervo de Dios, en una buena sierva de Dios. Pero si usted se desanima por los problemas, viene el pecado, viene la tentación y lo saca del camino de Dios, entonces sencillamente usted no puede servir a Cristo Jesús. Esta mañana vamos a ilustrar nuestro sermón con 2 personajes. Y vamos a hablar de 2 personas en esta mañana. Usted puede ver que ahí hay, en el sermón, ahí dice una parte, dice ejemplo positivo. Y si usted abre la nota, usted va a notar que en lo que vendría a ser la página número 3 de lo que usted recibió esta mañana del boletín, usted va a ver que en la página número 3 dice, ahí arriba dice ejemplo negativo. O sea, vamos a ver esta mañana en esencia a 2 hombres que se mencionan en Colosenses, y uno de ellos va a ser un ejemplo positivo de lo que significa persistir en Cristo, o sea, ser fiel a Cristo. Y luego vamos a ver en el otro lado, en la página 3, vamos a ver un ejemplo negativo de un hombre que también se menciona en Colosenses, de qué ocurre cuando uno
deja de ser fiel a Cristo cuando uno ya no persiste en los caminos de Cristo Jesús. Entonces hay que ver eso, ¿sí? Correcto. Perdonen que me meta, de repente pueden poner sillas en la parte de atrás, para ahí atrás, por favor, como están con la criatura, para que tengan más aire ahí atrás, ¿sí? Ok, le van a poner sillas ahí para mayor comodidad. Gracias a Dios estamos experimentando en el segundo culto, a pesar del calor, una buena asistencia. Y eso es bueno, ¿verdad? Pónganle sillas ahí, por favor, porque como está con la criatura, para que tenga más aire ahí atrás, porque acá adelante estamos en un horno. Acá podemos hornear pan acá adelante, por si acaso. Acá adelante es terrible el calor, las luces, esta alfombra, todo lo que está acá, es un horno acá, hermanos. Acá abajo de peso, pero durante la semana lo recupero. Yo le comentaba a uno de nuestros queridos hermanos hace un rato, le decía, ¿te enteraste que han abierto acá cerca la chicharronería El Chinito? Le decía. El otro día estuve ahí, riquísimo. Luego hablamos, bórrenlo eso, señorita. El otro día usted no borró mi propaganda que hice, bórrelo, ¿eh? Muy bien. Entonces le decía, entonces vamos a ver el ejemplo positivo. Escriba ahí, Epafras, no se preocupe, si no sabe escribir el nombre, ahorita lo vamos a leer en la Biblia, no se preocupe. Epafras, el hombre que oraba. Epafras, el hombre que oraba. Estamos en Colosenses, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7, por favor, 1:7. Dice así la palabra del Señor. 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, ahí está el nombre, medio raro, ¿no? Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Observe usted la forma en que Pablo se expresa de este varón. Palabras de elogio. Más adelante vamos a ver otro pasaje donde Pablo vuelve a hablar de este hombre y en los mismos términos. Palabras muy significativas, de una manera muy positiva de este varón. Pero en este versículo, en el 1:7 de Colosenses dice, como lo habéis aprendido. O sea, los colosenses habían aprendido de Epafras. En otras palabras, Epafras había sido el maestro de ellos. Y Pablo le llama nuestro consiervo amado. Primero le dice consiervo, o sea, estaban en el mismo nivel de ahora ser pastores. Era lo que el día domingo, yo les comenté hace un momento que estuve en otra iglesia donde este ex estudiante nuestro ahora es pastor, ¿no? Entonces, al final, yo lo abrazo y le digo a él y a su esposa, a él le digo, ahora ya somos consiervos, ahora somos pastores. Y sí, me dice, ahora Fernando, ya te puedo tutear. No, tampoco, pues, compadrito, le digo, tampoco, no es para tanto, le digo, ¿no? Porque todavía hay una diferencia generacional, le digo. Pero ahora ya somos consiervos, le digo, ya somos pastores. Y era lo mismo acá, ¿verdad? Este Epafras, Pablo le dice, nuestro consiervo amado. Y le dice que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Era un hombre fiel. Justamente lo que estamos hablando, persistir en Cristo, ser fiel a Cristo. Entonces, lo que vamos a ver primero, número 1 en sus notas, y agarre su lápiz, su lapicero o el lápiz de ceja, lo que usted quiera. Escriba ahí, Epafras era un obrero fiel. Epafras era un obrero fiel. Eso es lo primero que vamos a mencionar aquí en el sermón. Este varón, por la poca información que tenemos en las escrituras, porque no hay mucha referencia de él, pero por la poca información que tenemos, había sido ganado para Cristo por el apóstol Pablo en algún momento del ministerio que Pablo realizó algunos años atrás en la ciudad de Éfeso, que estaba cerca al lugar donde ellos estaban. Pero lo interesante es que Epafras, luego que se convierte a Cristo, y mire, esto es lo interesante, y es una lección para nosotros, él regresó a su tierra, a su pueblo, él regresó donde estaba su gente, que era Colosas, de ahí viene Colosenses, para predicarles el evangelio de Cristo Jesús. Es por eso que ahí hemos colocado debajo del punto 1 una nota que dice, llegó a ser un misionero en su propia tierra. Escucha bien esto,
Para ser misionero de Dios no es necesario ir a otro país todavía. Porque a veces algunos tienen esta idea, ¿no? Algunos piensan que solamente los misioneros vienen de los Estados Unidos. No es así. Tampoco para ser misionero necesariamente tienen que ir del Perú a la China o del Perú a otro país en Europa. No. Usted puede ser un misionero aquí mismo, en el mismo Perú. Usted puede ser un misionero, por ejemplo, yendo aquí en Lima mismo, lo enviamos a usted a trabajar, vamos a decir, al distrito de Caraballo. En Caraballo nosotros tenemos 2 misiones, pero todavía no tenemos alguien que vaya a trabajar permanentemente allí. Entonces, si alguien va más adelante a trabajar a Caraballo, donde tenemos 2 misiones, va a ser nuestro misionero en Caraballo. El asunto es que este varón, Epafras, era un obrero fiel. Y eso es siempre lo que se busca en la obra de Dios. Gente que sea fiel, queridos hermanos. Número 2. Epafras era un ganador de almas. Epafras era un ganador de almas. Y en el libro de Proverbios dice claramente, dice, ¿no? Que es bendito el árbol del justo, dice, el fruto del justo. Y el que gana almas es sabio. Un hombre que gana almas, una mujer que gana almas es una persona sabia. Es una persona que está haciendo algo para Cristo Jesús. Hermano, usted tiene que ganar almas para Cristo, ¿ah? Porque usted no sabe si de repente esa alma que usted gana para Cristo, un día puede llegar a ser un gran siervo de Dios. Mire usted, el día domingo cuando estuvimos en la iglesia de Peralvillo, ahí contaron algo del pastor que ahora tienen ellos. El pastor se llama César. Y estaban recordando y decían, César llegó a esa iglesia siendo niño. Y ahí estaba su abuelita, que la presentaron. Su abuelita lo había traído a la iglesia. Y dijeron, su abuelita que está aquí, dentro de unos meses va a cumplir 100 años. Y bueno, y sí, se da uno cuenta por la edad de la señora, bueno, de la hermana, perdón, y también ya no escuchaba, ella no, de 100 años. Ella lo trajo a César siendo chiquito, tenía 4 años más o menos. Y luego por ahí dijeron, y cuando César comenzó a crecer y a escuchar la palabra de Dios, ahí mismo, en esa misma iglesia, la hermana fulana de tal, hermana, póngase de pie, dijeron. La hermana lo ganó para Cristo. Y ahora César se ha convertido en el pastor de la iglesia. ¡Qué bueno, ¿no, hermanos? Así tiene que ser la obra de Dios. Nosotros tenemos que ganar almas para Cristo. Es como hay un pastor en una de nuestras iglesias que todo el tiempo me hace recordar, me dice, Padre, y siempre me dice así. Y es que él me dice así porque yo lo gané para Cristo cuando era adolescente. Y yo le digo siempre por molestar, cada vez que él me dice, Padre, yo le digo, no me hagas recordar, le digo. No me hagas recordar porque no sé por qué te hablé de Cristo, le digo. Así le digo. Pero es una alegría, hermano, cuando uno gana gente para Cristo, que esa gente crece en el Señor y son hombres, mujeres fieles a Cristo Jesús. Es una alegría. Ahora, posiblemente, ahí le hemos colocado en sus notas, posiblemente Epafras fundó las 3 iglesias de esa región que hemos mencionado y que se mencionan en esta epístola. ¿Cuáles son? Colosas, Laodicea y Hierápolis. Posiblemente esas 3 iglesias las fundó. Mire cuánto trabajo hizo este hombre, ¿eh? Solamente con el hecho de que haya fundado una iglesia ya era bastante trabajo. Pero los estudiosos dicen, posiblemente él se dio el trabajo en ese mismo valle de fundar esas 3 iglesias. Tremendo trabajo. Número 3, seguimos aprendiendo de Epafras. Número 3, Epafras a los colosenses les enseñó la palabra de Dios. Epafras a los colosenses les enseñó la palabra de Dios. Porque si usted observa el versículo 7 que hemos leído en el 1:7, si usted observa el 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Dice así, ustedes lo han aprendido de Epafras. O sea, Epafras les enseñó a ellos
la palabra de Dios. Ahora, lo interesante es que la palabra aprendido que aparece ahí en el versículo 7 tiene la misma raíz que la palabra discípulo, que nosotros bastante conocemos. Y la palabra discípulo es sinónimo de la palabra aprendiz en la Biblia. Ahora, lo que nosotros entendemos a la luz de la orden que Cristo dio en lo que llamamos la Gran Comisión en Mateo 28, 18 al 20, nosotros entendemos de que todo creyente tiene y debe de ser discipulado. Es por eso que en esta iglesia nosotros tenemos un programa de discipulado. Yo iba a traer un libro de discipulado, no sé si me lo puede pasar, Pastor Roldán, por favor, de ahí del estante. Nosotros tenemos un programa de discipulado en esta iglesia y nosotros siempre buscamos que todos los creyentes se involucren en el discipulado bíblico, que lleven el curso de discipulado. Demora 10 meses más o menos, o quizás hasta un poquito más de acuerdo al ritmo que trabajan con su maestro, pero ellos van avanzando con el curso de discipulado bíblico. Muy amable, Pastor Roldán, disculpe usted, muy amable. Hermano, nosotros tenemos este material de discipulado bíblico. Es el mismo material que hemos usado en esta iglesia durante casi los últimos 25 años, desde que yo llegué a esta iglesia. Solamente le hemos cambiado un poco la pasta, el formato nada más, pero los que tienen las lecciones que llevaron originalmente en los años 90 es el mismo material. No hemos cambiado nada. Porque la doctrina en esta iglesia no cambia, la doctrina se mantiene igual, nunca cambia. Todo puede cambiar en esta iglesia, hasta el pastor de la iglesia, pero la doctrina no cambia, hermanos míos. Eso se mantiene igual. Entonces nosotros siempre pedimos que todos los creyentes lleven este curso de discipulado bíblico. Y nosotros le animamos, estudie, lleve el curso de discipulado, métase a un grupo. Más información, contáctese con el Pastor Roldán, porque él siempre es el que está viendo que se inicie un nuevo grupo de discipulado para que puedan estudiar todos la palabra de Dios. Pero esto es, volviendo al tema que estamos estudiando, esto es lo que Epafras hizo. Cuando en el versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras. O sea, él les enseñó el discipulado bíblico. Hermanos, es necesario, de acuerdo a la enseñanza bíblica, y preste atención a esto, de que todo creyente en Cristo Jesús tiene que ser parte de una iglesia local. Ojo, por favor, no lea lo que yo le estoy diciendo, no lo lea así, que usted tiene que ser solo parte de esta iglesia. Si usted está en otro lugar, usted tiene que ser parte de la iglesia donde usted asiste. Usted tiene que ser parte de una iglesia local. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña un cristianismo individualista. En la Biblia no existen cristianos isla, que están solitos. En la Biblia lo que existe es cristianos que son parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia local. Me explico un poco. Años atrás yo conocí a un caballero que ya está en la presencia del Señor y que sus hijos eran cristianos. Él también dice de que había recibido a Cristo en su corazón. Bueno, yo no sé, era lo que él siempre nos decía. Pero él nunca asistió a la iglesia local, jamás. Él siempre se quedaba en su casa y en aquellos tiempos, a diferencia de los modernos, en aquellos tiempos, para él era suficiente escuchar los sermones por la radio. Ahora, hay cristianos que así andan a veces, ¿no? Cristianos dicen, no, para mí es suficiente con lo que escucho en internet. Aquí puedo escuchar a fulano, sutano, mengano y estoy bien. No necesito ir a la iglesia local. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que usted tiene que ser parte de una iglesia local. ¿Por qué? Volviendo otra vez a este caballero. Cuando yo conversaba con él, porque yo iba a su casa y conversábamos, siempre yo me daba cuenta que él no había entendido, porque no era parte de una iglesia, lo que significa la iglesia local, lo que significa ofrendar al Señor, porque si no se congregaba donde ofrendaba. Él no había entendido lo que era el bautismo en agua, porque si uno no va a una iglesia, ¿cómo se va a bautizar en agua?
Él no había entendido lo que era tomar la cena del Señor, porque ¿cómo iba a tomar la cena del Señor si estaba solo en su casa él? Él no había entendido lo que significaba ganar almas para Cristo. Él no había entendido lo que era el discipulado bíblico, porque no había quien le enseñe, y podríamos seguir con la lista. Ahora, ¿usted ve la importancia de ser parte de una iglesia local? Es clave. Y usted tiene que asistir a una iglesia local, tiene que ser fiel en la iglesia local. En esa iglesia local usted tiene que llevar su discipulado bíblico para crecer espiritualmente. Ahora, sigamos avanzando. Y yo le quiero decir, número 4, le voy a decir ahí, Epafras era un hombre de oración. Pablo había tenido la oportunidad un tiempo de compartir la cárcel con Epafras. ¿Qué tales antecedentes? Usted dirá, ¿no? En la cárcel, andando ahí. Bueno, pero es que hay que recordar bien este asunto, ¿ah? Pablo no había ido a la cárcel por haber cometido un delito. Pablo había ido a la cárcel solamente por predicar el evangelio. Ahora, hay que entender bien que también en aquella ocasión cuando Pablo fue a la cárcel, si usted lee Romanos capítulo 28, a eso nos referimos, usted va a ver que Pablo en aquella ocasión no estuvo en una cárcel, al igual que en Hechos 16, que lo metieron a una celda. En Hechos 28, Pablo está en otra ciudad, en la ciudad de Roma, donde le dieron ciertas libertades. Tenía algo así como lo que nosotros llamaríamos hoy en día prisión en casa. ¿Cómo le llamamos? Arresto domiciliario, gracias. Tenía un arresto domiciliario. O sea, él podía estar en su casa, que él había alquilado. Eso está eso está en Hechos 28. Había un soldado que lo cuidaba. Él podía entrar y salir de su casa, iba al mercado, se iba por aquí, se iba por allá. Entonces, como él tenía una casa, según Hechos 28, él estaba en una prisión. Y ahí él recibía a sus amigos. Y si nos remitimos al libro de Filemón, y solamente estoy mencionando, en el libro de Filemón, Pablo cuando habla de Epafras, le dice, mi compañero de prisiones. Es que luego ocurre que Epafras había ido donde Pablo a Roma, y como Pablo estaba preso, habían compartido la casa, habían comido juntos, habían dormido juntos, habían andado juntos durante buen tiempo. Y lo maravilloso es esto, que Pablo había visto que este hombre, Epafras, era realmente un hombre de oración. Era un hombre que oraba de veras. No era simplemente ese cristiano que ora para el desayuno, para el almuerzo y para la cena nada más. No era ese cristiano que oraba solamente cuando habían problemas. Porque hay cristianos que solamente se recuerdan de Dios cuando tienen problemas. ¿Verdad que sí? Hay muchos así, ¿no? Que cuando están enfermos, ay Diosito lindo, ¿por qué me sucede esto a mí? Y comienzan a orar. Luego se olvidan de Dios. Entonces Pablo había notado que este varón, Epafras, era un hombre que de verdad oraba. Porque mire usted lo que dice en el capítulo 4. En el capítulo 4, versículos 12 y 13. Mire, observe usted lo que Pablo dice de este hombre. Dice así, 4, 12 y 13 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Porque Epafras pertenecía a la ciudad de Colosas. Siervo de Cristo. Siga hablando bien de Epafras. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13. Porque de él doy testimonio. Ojo con lo que dice, ¿eh? Permítame repetir lo que acabo de leer en el versículo 13. Dice, porque de él doy testimonio. O sea, yo lo he visto, está diciendo. Yo lo he oído, doy testimonio, dice Pablo. Doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes, por vosotros.
y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Hermano, este hombre era un hombre de oración, ¿ah? Era un hombre que de verdad cuando oraba de veras, ¿ah? Cuando oraba pero de veras. Es como hay algunas personas que yo ya conozco que cuando yo a esa persona sé, no, esta persona no le voy a invitar a que ore cuando voy a comer, digo. Ya, acá están algunos de mis parientes y voy a decir algo, ¿ya? Por ejemplo, yo aprendí algo en mi casa hace años, en mi hogar. ¿Sabe lo que yo aprendí en mi hogar? Hace años yo aprendí que cuando me visitaba mi suegro, que ahora está en la presencia de Dios, no invitarle a orar por la comida. Porque cuando le invitábamos a orar por la comida y estábamos ahí con los platos servidos, mi suegro oraba por medio Perú, por todos los misioneros que él había conocido, por todos los pastores, por los hermanos que él sabía que tenían problemas, por los hermanos que estaban enfermos. Y oraba buen rato. Y nosotros veíamos ahí que la comida se estaba enfriando. Y le dije, una vez me la hizo. Dije, ya no más ya. No, yo a mi suegro lo quiero. Está en la presencia de Dios. Pero ¿sabe algo? La gente que ora es una gente que tiene una intimidad con Dios. La gente que pasa tiempo en la presencia de Dios en oración es gente que realmente, como dice en el libro de Hechos en el capítulo 7, a ver si usted sabe, en Hechos capítulo 7 dice que cuando los del Sanedrín, los enemigos, miraron a Esteban, su rostro de Esteban se lo vieron como ¿qué? ¿Cómo qué? A ver, mientras tomo mi agüita, ¿ya? A ver, ¿cómo era el rostro de Esteban? El rostro de Esteban era como el rostro de un ángel, dice la Biblia. Ahora, uno se pregunta, ¿pero por qué? Si usted lee todo el sermón de Esteban, que es un largo capítulo, Hechos capítulo 7, y hasta el capítulo 8 inclusive continúa el asunto. Si usted lee todo eso, primero usted va a ver que Esteban era un hombre metido en la palabra de Dios porque conocía la palabra de Dios al dedillo, así, se la conocía. Usted lo va a ver, léalo. Y luego, al final, usted va a ver que era un hombre de oración porque él al final dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Cristo, que está de pie a la diestra del Padre. Cuando él dijo eso, dice la Biblia que los hombres que estaban ahí se taparon los oídos, que no querían escuchar la palabra de Dios y tomaron piedras y se las tiraron a Esteban y lo mataron. Pero ¿cómo murió este hombre que era un hombre de oración? Dijo algo parecido a lo que Cristo dijo en la cruz. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Un hombre de oración, hermanos. Un hombre que oraba realmente. Y usted va a encontrar así, gente que pasa tiempo en la presencia de Dios, es notorio en su vida. Se ve que es un hombre, una mujer de oración. Y aquí encontramos a este hermano Epafras, que era un hombre de oración. Y aquí en sus notas hacemos una pregunta que la vamos a responder lógicamente. Dice, ¿cuáles eran las características de la vida de oración de este hombre? Y solamente vamos a mencionar rápidamente 5 características que se podían notar en la vida de este hombre. Y todas están aquí en lo que hemos hecho en la lectura. Característica número 1, oraba constantemente. Característica número 1, oraba constantemente. Porque en el versículo 12 está la palabra que dice siempre. Siempre. Lo cual habla de que él oraba de una manera constante, o sea, de una forma permanente. Como yo le dije hace un rato, ¿no? No solo oraba de vez en cuando, no solamente oraba cuando había problemas, no solamente oraba cuando estaba enfermo, oraba todo el tiempo. Todo el tiempo él doblaba rodillas y pasaba tiempo en la presencia de Dios. Por eso, constantemente. Característica número 2, oraba
fervientemente, fervientemente. Porque en el versículo 12 tenemos la expresión donde dice, rogando encarecidamente, rogando encarecidamente. Ahora, lo interesante es que estas dos palabras vienen de una sola palabra en el idioma griego que significa agonizar. Agonizar. O sea, este hombre tomaba la oración tan en serio que cuando estaba la oración, hermano, yo era un hombre que le daba de todo, de una manera ferviente, estaba metido en la oración. Eso necesitamos en las iglesias. Característica número 3. Oraba directamente. Oraba directamente. Porque en el versículo 12 dice, por vosotros en sus oraciones. Recuerde usted que este hombre, estamos diciendo que creemos que él fundó 3 iglesias: Colosas, Laodicea y Hierápolis. Entonces creemos nosotros que él oraba por los creyentes de estas 3 iglesias que se mencionan al final del versículo 13. Al final del versículo 13 se mencionan las 3, bueno, Colosas se menciona indirectamente, pero las otras 2 están mencionadas por nombre. Él oraba por ellos. Y oraba, estoy seguro, aunque el texto no lo dice, oraba por nombre de los creyentes. A veces cuando a mí me preguntan, pastor, ¿usted ora por mí? Y yo siempre le digo a los hermanos, yo mentiría si le digo que cada vez que oro por cada uno de ustedes. No puedo porque son bastantes, ¿verdad? Entonces lo que yo he hecho mi lista, que la he dividido en grupos. Entonces, por decir, hoy oro por este grupo, ¿no? Señor, fulano, sutano, mengano, por esta familia. Listo. Mañana oro por el otro grupo, sí, así, ¿no? La cosa es que más o menos en un periodo de 10 días he orado por todos los miembros de mi iglesia. Luego otra vez 10 días por el otro grupo. O sea, al mes menciono el nombre de usted por lo menos una vez en mis oraciones. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos orar uno por uno los nombres de los hermanos de nuestra congregación. Yo siempre les he contado que yo he sido creyente desde niño. Entonces, cuando yo iba a la iglesia bautista en Comas, siempre cuando llegaba el día de oración, en aquel entonces nos separaban, a las mujeres oraban en la sala y la iglesia de la bautista en Comas tiene un pequeño sótano. Entonces los varones al sótano, ya nos íbamos los varones al sótano, estábamos ahí para orar. Entonces había un hermano anciano en aquel entonces, ya está en la presencia de Dios, yo adolescente, y él siempre cuando oraba, él oraba mencionando los nombres de misioneros y pastores que yo nunca los había conocido hasta ese momento. Y él, hermano, créame usted, todos los martes, porque los martes era el culto de oración en la iglesia, el hermano siempre oraba por los mismos. Señor, te pido por el misionero fulano de tal, por el misionero sutano, por el pastor tal, por el pastor tal. Hermano, yo escuchaba los mismos nombres todas las semanas, todos los meses, durante años. Y yo crecí escuchando esa oración durante años, hasta que pasaron los años y comencé a conocer a esos siervos de Dios. Y yo decía, no, ese hermano tenía mucha razón. Esos hombres que él mencionaba en su oración eran hombres de Dios. Ahora, muchos de ellos, el hermano que oraba ya está en la presencia de Dios. Muchos de los pastores que él mencionaba en su oración ya están en la presencia de Dios. Pero tuve el privilegio que algunos de ellos fueron mis profesores. Entonces, para mí fue una bendición grande, ¿no? Yo los escuchaba en la oración, luego los conocí, luego fueron mis profesores y en cierto momento con algunos de ellos compartimos el ministerio. Hermano, es una gran bendición. Hay que orar unos por otros. Hay que orar unos por otros. Característica número 4. Característica número 4. Oraba específicamente. Oraba específicamente. Porque el versículo 12,
El versículo 12 que usted tiene ahí en su Biblia, las páginas abiertas, ya casi al finalizar el versículo 12 dice, ¿para qué? O sea, indica propósito, dirección. O sea, ¿para qué oraba Epafras? Dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermano, Epafras no solamente oraba por orar, él quería el crecimiento espiritual de los creyentes. Él sabía la necesidad de cada uno de ellos porque era su pastor. Entonces sabía sus problemáticas, sabía sus luchas y oraba, decía, Señor, te pido por fulano de tal, porque tiene esta necesidad particular, ayúdalo. Y así tiene que ser, queridos hermanos. Tenemos que orar específicamente. Característica número 5. Oraba abnegadamente. Oraba abnegadamente. Porque el versículo 13 dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes, los colosenses, por lo que estaban en Hierápolis y los que estaban en la Odisea. Pero cuando dice en el versículo 13 que tenía gran solicitud, está hablando de aflicción. O sea, hermano mío, cuando este hombre oraba de tal manera que su oración era tan intensa, que él tenía ese deseo de darlo todo en la oración. Es como lo que Cristo hizo cuando estaba en el Getsemaní. Él tuvo un momento de tanta oración, tan intensa, que la Biblia dice que él comenzó a sudar gotas de sangre. Y tenemos que recordar lo que dice en el libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones dice que cada mañana tenemos que derramar nuestro corazón en la presencia de Dios. Hermano, necesitamos orar así, con aflicción, de una manera intensa, darlo todo en la oración. Ahora yo pregunto y yo digo, ¿no? ¿Qué pastor no quisiera tener en su iglesia hombres como Epafras? Mujeres como Epafras, buenos siervos, gente de oración, gente que enseña la palabra de Dios, gente que es fiel a Dios. ¿Quién no quisiera tener esa clase de gente, verdad? Porque la obra de Dios es bendecida cuando hay gente así. Ahora, ese es el ejemplo positivo de lo que significa ser fiel a Cristo. Pero ahora vamos al lado triste de la historia. En la segunda parte del sermón dice, ejemplo negativo. Este ejemplo negativo. Este personaje hace algunas semanas lo mencionamos en un sermón que tuvimos acá en el primer culto. Algunos que estaban en el primer culto ya lo escucharon un poquito. Hoy día voy a hablar un poquito más de él. Porque en el sermón solamente lo pasamos así rápido. Pero ahora lo vamos a tratar un poquito más. Escribe ahí, ejemplo negativo. Demas, el hombre que se descarrió. El hombre que se descarrió. ¿Sabe algo? Cuando yo estudio o estaba estudiando a Demas para predicar esta mañana, mis pensamientos no pueden evitarse ir al sobrino de Abraham, Lot, ¿verdad? Lot. Este hombre también se descarrió también de los caminos de Dios. Y el final de Lot, al igual que el de Demas, fue muy triste. Queridos hermanos, la historia de Demas es una historia muy similar a la del hijo pródigo, que lo tenía todo, abandonó el hogar, llegó hasta comer con los cerdos, pero la diferencia es que el hijo pródigo se arrepintió y regresó al hogar. Demas, por lo que vamos a ver esta mañana, parece que nunca se reconcilió con Dios, vivió y murió lejos de Dios. Qué triste. Entonces lo primero que vamos a ver de Demas es, número 1, su triste historia en 3 pasajes. Porque solamente hay 3 veces se le menciona en el Nuevo Testamento, no se le menciona más a Demas. Pasaje número 1. Y aquí, lo vamos a mencionar en orden cronológico, o sea, en orden de acuerdo al tiempo como aparecieron en la Biblia. Entonces, pasaje número 1, Filemón, versículo 24.
Filemón, versículo 24. ¿Ok? Vaya usted con la Biblia rápidamente a Filemón, versículo 24. No me pregunte qué capítulo, porque no tiene capítulo, ¿ah? ¿Ya? Filemón 24. Dice así el versículo 24 de Filemón, dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, y a todos ellos, incluyendo a Demas, ¿cómo le llama? Mis colaboradores. O sea, acá está Demas en el grupo, y de todos ellos Pablo les llama mis colaboradores. O sea, en esta etapa de la vida, Demas era un ayudante de Pablo. Era un predicador del evangelio. A donde Pablo iba, Demas iba, y Demas estaba también predicando la palabra de Dios, y Demas estaba, hermanos míos, ganando almas para Cristo. O sea, en las iglesias a Demas lo conocían como un predicador del evangelio. Ojo, mire ese detalle bien importante, ¿ah? A Demas lo conocían como un predicador del evangelio, al igual que Judas Iscariote. ¿Recuerdan ustedes a Judas? Judas Iscariote también andaba con Cristo. Cuando Cristo mandó a los apóstoles de dos en dos a predicar y a bautizar, Judas también fue, y Judas predicaba y bautizaba. Así que Judas Iscariote, al igual que Demas, y Demas al igual que Judas, predicaban el evangelio, ganaban almas para Cristo, y de repente hasta bautizaban también. Entonces aquí tenemos a Demas, que Pablo le llama uno de mis colaboradores, uno de mis ayudantes. Todo estaba bien hasta ahí. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Pasaje número 2. Colosenses capítulo 4. Vamos a Colosenses capítulo 4. Aquí yo quiero que usted observe un detalle bien importante. Mire usted lo que observa. ¿Eh? Vaya conmigo al capítulo 4 de Colosenses, y mire usted que a partir del versículo 7, Pablo va a mencionar a una serie de personas, y de cada persona Pablo siempre va a decir algo positivo, algo bueno, algo. Mire usted rápidamente. Capítulo 4, versículo 7 dice: Tíquico. Ok, lo vio Tíquico. Dice: amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Luego, más abajo, versículo 9. Onésimo, amado y fiel hermano. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones. Marcos, el sobrino de Bernabé. Versículo 11. Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Versículo 12. Os saluda Epafras, y ya hemos hablado de él bastante. Versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y cómo termina hasta ahí la lista de saludos? ¿Qué dice? Y demás. ¿Observa algo? No dice nada sobre Demas. De todos dice algo positivo, algo bueno, pero cuando llega a Demas dice, no, ya como un apéndice, no, y Demas. Se acabó. Como quien dice, no, me estaba olvidando de fulano, ¿verdad? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Entre el primer pasaje de Filemón, versículo 24, y este pasaje de Colosenses que estamos examinando, en el 4.14 sería el pasaje número 2, Colosenses 4.14, ahí ponga usted, donde se le menciona solamente, dice Demas. Había pasado más o menos un año, y ya había, por lo visto, un problema en la vida de Demas. Pablo lo sabía como su pastor. Había un problema, y el problema por lo visto se había ido acentuando, creciendo, y estoy seguro que Pablo le había estado exhortando de que él deje ese pecado y venga al camino de Cristo. Pero todavía Demas estaba en esa lucha entre sigo a Cristo o me voy por otro lado.
Entonces, como todavía estaba con Pablo, Pablo dice, acá está Demas y Demas también. O sea, ya había un problema en la vida espiritual de Demas. Pasaje número 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, por favor. Versículo número 10. Segunda de Timoteo 4, 10. Inclusive hasta el versículo 9 podríamos leer. En el 4, 10 o 4, 9 podríamos leer, dice así, dice, Pablo le dice a Timoteo, en el 4, 9 le dice, procura venir pronto a verme, le dice, ven Timoteo. Fíjate, es el ruego de un padre a un hijo. Ven, le dice, te necesito. Muchas veces los padres necesitamos de los hijos, ¿verdad? Necesitamos. Entonces aquí le está diciendo, hijo, ven a verme, te necesito, le dice. ¿Y por qué? Una de las razones, versículo 10 le dice, porque Demas, nuestro personaje conocido, porque Demas me ha desamparado. O sea, me ha pagado mal por bien. Se ha portado mal conmigo, me ha desamparado. ¿Y qué ha hecho Demas? Dice, amando este mundo. Ahí está el problema de Demas, amando este mundo. Y luego añade Pablo, dice, y se ha ido a Tesalónica. O sea, a una ciudad, se fue a Tesalónica. Y luego Pablo menciona a otra persona, Crescente y fulano y todos ellos, a ellos los envió, por lo que se entiende. Pero Demas lo desamparó a Pablo, lo abandonó a Pablo. Ya había pasado ahora cierto tiempo desde el pasaje número 2 al pasaje número 3, había pasado cierto tiempo. Y ahora se completó la decisión, la triste historia de Demas de abandonar a Pablo. Pero lo peor de todo es que Demas abandonó al Señor. Eso es lo peor de todo. Y ahora Demas está lejos de Dios. Qué triste, ¿verdad? Usted se puede imaginar el corazón de Pablo cómo estaba atravesado, vamos a decirlo así, por una espada. Porque Pablo también era un ser humano. Y sabe algo, cuando alguien se aparta de los caminos de Dios, nosotros los pastores sufrimos. Primero, aquí en el versículo dice, Pablo dice, Demas me ha desamparado. Y si usted observa más adelante en el versículo 14 y 15, va a encontrar a otro personaje que no es de nuestro sermón, pero vamos a leerlo para que usted vea cómo Pablo sufría. Versículo 14 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Alejandro también era otro predicador del evangelio. Dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, de Alejandro, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hermano, este hombre también estaba causándole muchos males, muchos dolores a Pablo. Porque cuando alguien se aparta de los caminos de Dios, duele, hermanos. Usted le ha enseñado la palabra de Dios durante meses, años, y luego se aparta, duele. Y Pablo estaba sintiendo, esto me está pasando a mí, dice Pablo. Si seguimos, hermanos míos, viendo lo que dice ahí en sus notas, para no apartarnos del orden de lo que dice ahí, nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál fue el pecado de Demas? En el 4.10, en 2 de Timoteo 4.10 dice, amando este mundo. Amor a este mundo. El pecado de Demas fue amar a este mundo. ¿Recuerda usted lo que dice el Señor en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 4? Anote usted la cita ahí, Santiago 4:4. Yo se lo resumo solamente en esto. Lo que dice Santiago 4:4 dice así: el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Y eso para quién va? Va para los creyentes.
Si un creyente se vuelve amigo del mundo, se constituye, dice la Biblia, en enemigo de Dios. El mundo es el sistema que nos rodea, es el sistema que está a nuestro alrededor. El mundo es todo lo que vemos, que se presenta ante nosotros. Y Pablo ya lo había advertido en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, que lo hemos estudiado hace algunas semanas. En Colosenses 3, 1 y 2, Pablo había dicho: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las cosas de acá abajo nos apartan de Dios. Usted recuerde también esto, ¿ah? El mundo siempre busca apartarnos de los caminos de Dios. El mundo siempre busca apartarnos de los caminos de Dios. El mundo en el momento ofrece algo que es un deleite, pero luego de un tiempo el pecado pasa factura. El mundo siempre busca apartarnos de los caminos de Dios. Vaya usted conmigo a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Recuerda el pecado de Demas. Pablo mismo había dicho ahí en 2 Timoteo 4:10. El pecado de Demas fue amando este mundo, el amor al mundo. Recuerda eso. Ahora, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo. Observe cómo comienza este versículo. Este versículo dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué sucede? Si alguien ama al mundo, ¿qué es? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17 es como una advertencia. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es pasajero, ¿verdad? Ahora, en el versículo número 16 se mencionan las 3 trampas que el mundo ofrece al creyente. Usted sabe lo que son trampas, ¿verdad? Usted caminando por ahí no se da cuenta, de repente hay un hueco que está tapado, usted lo pisa y cae. Una trampa. El mundo ofrece 3 trampas. En el versículo 16, ¿cuáles son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Repito las 3 trampas, ¿ah? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora nos preguntamos, este hombre, Demas, ¿en cuál de estas 3 trampas cayó? Por lo que vemos en la Biblia, lo poquito que tenemos sobre este hombre, parece que él cayó en las 3 trampas. Él fue seducido por la carne, él fue seducido por los ojos y fue seducido por la vanagloria de la vida. Alguien una vez me preguntó: pastor, ¿cómo es esto del mundo? Es que es bien sencillo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a esta señora, que no sé su nombre, de repente alguno de ustedes sabe, ¿ya? Esta señora, y cuando me escuchan hablar de la señora, todos paran los ojos y las orejas y se despiertan algunos, ¿no? Como diciendo, ¿de quién va a hablar el pastor? Voy a hablar de la esposa de Lot. Ah, dicen. ¿Se recuerdan ustedes de esta señora, lo que sucedió? Ok, están saliendo corriendo de Sodoma y Gomorra. La orden, ¿cuál fue? No volteen, no miren hacia atrás. Todo se estaba quemando. Y por alguna razón esta señora volteó, miró lo que había atrás. Porque ella se estaba preocupando, como toda mujer, ¿no? Ay, mi casa, mi mueble, mi ropa, mis adornos, y esto y lo otro, mis cositas que tengo allá. Pero la orden divina era: escapa, huye.
todo se va a ser destruido, pero no mires hacia atrás. Y ella, en desobediencia a Dios, ella miró hacia lo que el mundo le ofrece, por decirlo así. Y la Biblia dice que acto seguido, en el mismo momento, ella quedó convertida en estatua de sal. Eso no es un cuento, eso es verdad. Ella quedó convertida en estatua de sal en el momento. Es que el mundo es todo lo que nos ofrece aquí a nuestro alrededor. A veces algunos buscan un trabajo donde pueden ganar más dinero porque quieren tener, ¿qué les digo, no? Mejor ropa, más joyas de lo que tienen. No, porque quiero comprarme una buena casa, quiero comprarme un buen auto, quiero tener todo lo mejor. Ok, el propósito está bueno, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo? Si el costo va a ser ya no congregarse, si el costo va a ser no leer la Biblia, si el costo va a ser ya no orar, si el costo va a ser ya no voy a poder ir los domingos a la iglesia, si el costo va a ser mi alma, por decirlo así, entonces es un mal negocio. Es un mal negocio. Porque Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Entienda usted, el mundo es peligroso. El mundo es peligroso por lo que ofrece. Porque el mundo es lo que se presenta ante nuestros ojos, la vanagloria de la vida. Usted va al centro comercial, la vanagloria de la vida. Yo estaba leyendo en el periódico el día de ayer. Samsung está anunciando su último celular que sale, que se dobla. Que la pantalla es un poco más larga y puede tener dos pantallas a la vez, pero se dobla y lo puede doblar y lo puede meter como una billetera al bolsillo. Y yo digo, ¿y a mí qué me importa? Digo, ¿no? Pero sigo leyendo el artículo y dice, lo van a presentar no sé qué día, en tal lugar, y la venta comienza ese mismo día. Y ya hay gente que está haciendo cola para comprarlo. ¡Wow! Terrible, ¿verdad? La vanagloria de la vida. Nada más. ¿Y a qué precio? ¿Al precio de perder a Dios? Mal negocio, ¿verdad? Mal negocio, mal negocio. Nadie puede servir a dos señores. Eso dice Jesucristo en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. O sirves a Cristo o sirves al mundo. No puedes servir a dos señores. En su nota dice, en el punto número 5 creo, no, perdón, el punto número 3 dice, la consecuencia de la decisión de Demas. Hubieron 3 consecuencias. La primera, ya le he mencionado, la letra A, dolor en Pablo. Yo le decía, hay dolor para los pastores, para los líderes, cuando alguien se aparta del Señor. Hay dolor. Segundo, la obra del Señor sufrió, la obra del Señor. Para que usted entienda, cuando hablamos de la obra del Señor, estamos hablando de la iglesia. Porque Demas no era cualquier creyente, Demas era un predicador del evangelio, o sea, lo conocían. Y cuando la gente se enteró que Demas se había apartado de Dios y estaba haciendo su voluntad, ¿usted no cree que hubo dolor en la iglesia? Hubo dolor. Tristemente, en años anteriores, y esperamos que esto no se repita, pero es una lucha siempre, han habido pastores que han caído en inmoralidad sexual, pastores que han cometido adulterio. Algunos de ellos eran nuestros amigos, o sea, conocidos nuestros, andaban con nosotros, pero estaban viviendo en adulterio. Y usted sabe que no existe pecado que pueda ser escondido. Todo pecado a la larga sale a la luz. Y cuando sale a la luz el pecado, no le queda otra cosa que tienen que ser sacados de su pastorado, tienen que ser sancionados. Y las iglesias donde estaban trabajando, la gente, los hermanos sufren. La iglesia se ve afectada. Es triste. Lo mismo ocurrió con Demas.
Este hombre era un líder. Y cuando él pecó, la iglesia sintió el dolor. Usted póngase a pensar, usted con su pecado puede usted también afectar la vida de otras personas. Letra C, lo tercero. Desperdició su vida. Desperdició su vida. Y desperdició su vida en lo que no dura. Porque el versículo 17 que hemos leído en 1 de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted sirve a Dios, usted va a permanecer para siempre. Hace un momento yo les mencioné un versículo donde dice que le aprovecha al hombre ganar al mundo y al final perder su alma. Ya, le doy la cita para que la tenga. Eso está en Mateo 16:26. Eso está en Mateo 16:26. De nada le sirve a una persona tener todo y de todo, pero sin Dios de nada sirve. De nada sirve. Y al final le hemos colocado un pensamiento que dice: el alejarse del Señor es poco a poco. Tenga cuidado, dice, le puede pasar a usted. Hace algunas semanas, cuando yo hablé un poquito de Demas, yo le decía a la iglesia, hermano, le decía, nadie se levanta hoy y dice: oh, hasta ayer he sido fiel a Dios, a partir de hoy me alejo de Dios. Nadie hace eso. Alejarse de Dios es poco a poco. ¿Cómo? Voy de vez en cuando a la iglesia, pudiendo ir, voy de vez en cuando. Dejo de leer la Biblia, ya no oro, le robo al Señor la ofrenda, poco a poco. Comienzo a pecar por aquí un poquito, otro poquito comienzo a pecar, sigo yendo a la iglesia de vez en cuando, ya no leo la Biblia para nada, pero la sigo llevando a la iglesia para que no me digan nada. Ya, luego al final, ya no doy nada de ofrenda, pero sigo yendo a la iglesia, pero su corazón está lejos. Sigo pecando y al final, sencillamente, ya no asisto a la iglesia. Me aparto de Dios. Así es. Demas pasó ese proceso. Al final, ¿dónde terminó? Lejos de Dios. Lejos de Dios. Les he presentado esta mañana dos ejemplos. Uno bueno, el otro malo. De lo que quiere decir persistir en Cristo. Epafras, un hombre digno de imitar, en verdad, digno de imitar. Pero el otro hombre, Demas, no es para imitarlo, sino para leer y tener una advertencia de lo que nos puede suceder si nos descuidamos. La enseñanza, ¿cuál es? Hay que permanecer firmes, fieles en Cristo, como dice al comienzo del boletín, aún así sea contra viento y marea. Hay que estar firmes en Cristo Jesús. Amén.